que nos hizo favor de proporcionar las biopsias o las imágenes de biopsias. Y por último, al doctor Marco Villanueva, que nos asesoró, que él es médico infectólogo del INER. Bueno. Pues con ficha de identificación tenemos a una mujer de 35 años de edad con los iniciales SS, originaria y residente de Pachuca. Perdón, Elena, se escucha muy viciado. Vamos a intentar movernos a ver si nos alcanza la señal ahí en el área verde, porque hay mucho ruido aquí en el aula ahorita. Ok. En la oficina de Ángel. En la oficina de... Entonces, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha bien. Ok, bueno, entonces comenzamos con la ficha de identificación. Se trata de una mujer de 35 años de edad con las iniciales TCS, originaria y residente de Pachuca, de ocupación maestra, estado civil casada, con grupo sanguíneo RH o positivo. Antecedentes familiares de importancia, tiene madre viva de 65 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, padre vivo de 65 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, una hermana de 35 años de edad, aparentemente sana y no tiene hijos en la fecha de interrogación. Los antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia construida de materiales perdurables, cuenta con agua, luz, drenaje y baño intradomiciliario, vive con su esposo, niega convivencia con personas con diagnóstico de tuberculosis o tosedores crónicos, refiere vacunas de la infancia completa, sin embargo no se muestra cartilla de vacunación, así como convivencia con animales positiva, ya que en su lugar de trabajo, que es una escuela, se encuentra al lado de una granja de venados, la cual no cuenta con cerca física, así como perros. Respecto a los antecedentes de viaje, refiere que en enero del 2019 realizó un viaje en el cual caminó entre matorrales. Ok. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos refiere menarca a los 14 años, ciclos menstruales regulares con una duración de 3 días y una frecuencia de cada 28 días, gestas ceros, abortos ceros. Inicia su vida sexual activa a los 22 años y el número de parejas sexuales son 2. Dentro del método de planificación familiar no utiliza ninguno, ya que se refiere que se encuentra en tratamiento para fertilidad, el cual no especifica. Niega enfermedades de transmisión sexual. Respecto a sus antecedentes personales patológicos, encontramos los siguientes. Refiere que tuvo un nacimiento a término con adecuado peso al nacer.
Niega crónico-degenerativos, cirugías, transfusiones, alergias, tabaquismos, alcoholismo y o otras toxicomanías. Ahora entraremos al padecimiento actual. Inicia en febrero de 2019 con artralgias bilaterales de articulaciones metatarsofalángicas, metacarpofalángicas y articulaciones de codo, asociado con astenia, adinamia, fiebre esporádica no cuantificada y disminución de la fuerza generalizada, con posterior extensión a articulaciones de rodilla, de predominio matutino, sin mejoría con el reposo o ejercicio, y refiere que tiene una disminución de la intensidad durante el transcurso del día, sin embargo no llega a desaparecer y con exacerbación durante la noche. Respecto a las valoraciones, bueno, previas, acude a su médico de medicina familiar el 26 de marzo del 2019, en donde se realiza un EGO, el cual reporta, en marzo del 2019 se exacerba el dolor articular y refiere aumento de la intensidad a 8 de 10, además de que se agregó astenia, adinamia y rigidez matutina, por lo que acudió a valoración a su clínica de medicina familiar el 26 de marzo de 2019, quien solicitó un examen general de orina, el cual reportó 30 eritrocitos por campo. Sin embargo, no se le da importancia clínica, ya que coincidió la muestra con su periodo de menstruación. Se le otorgó tratamiento con vitaminas no especificados. En abril de 2019 se agregan mialgias, las refiere en espalda lumbar y en piernas, de predominio nocturno, por lo que acude a valoración por médico internista, quien solicitó factor reumatoide, el cual reporta negativo, otro examen general de orina, el cual persiste con hematuria microscópica. El médico internista da un diagnóstico de artrosis y otorgó tratamiento con analgésicos no especificados. Sin embargo, la paciente no obtiene mejoría ante este tratamiento. En mayo de 2019 continúa con artralgias, mialgias y fiebre de predominio vespertino, así como astenia. Además, se agrega dolor de tipo urente en el dorso del pie derecho de una intensidad 6 de 10, sin irradiaciones, por lo que acude a valoración por médico reumatólogo, quien inició abordaje diagnóstico para lupus, el cual fue negativo. Los estudios que solicitó el médico fueron anticuerpos anti-Smith, los cuales reportaron negativos, HLA-B27 negativos, anticoagulante lúpico negativo, antinucleares, una dilución 1,80, el cual no cumple criterios para que sean positivos, anticuerpos IgA cardiolipina negativo, factor reumatoide 35.7, anticuerpos anti-DNA de doble cadena negativo, un nego, el cual reporta hematuria de 150, antipéptidos péptido cíclico citrulinado, el cual se reporta como negativo y en complemento normal. Se solicita un ultrasonido renal, el cual reportó hidronefrosis moderada y proceso inflamatorio. En esta ocasión no se le otorga ningún tratamiento, por lo que se continúa el abordaje, pero ahora con anticuerpos para salmonela, el cual son negativos tanto la serología para IgG como IgM, anticuerpos anti-rickettsia, rickettsii, los cuales se reportan con serología positiva para IgG, anticuerpos Borrelia burgdorferi, el cual reporta anticuerpos positivos para IgM, y anticuerpos trypanosoma cruzi, los cuales se reportan como negativos. Solicitaron reacciones febriles reportadas como negativo y un examen general de orina, en el cual la única normalidad que destaca es la hemoglobina de 250. El diagnóstico que otorgó en esa ocasión fue fiebre de origen desconocido, probablemente secundaria a enfermedad de Lyme. Se otorgó tratamiento con doxiciclina y cefixima por 14 días. Y envía a hospital para abordaje más extenso. Posteriormente, la paciente refiere que se encontraba realizando los trámites para poder integrarse al sistema de salud, por parte de recibir atención médica del sin embargo, la paciente, como no tiene mejoría de la sintomatología, decide acudir en agosto del 2019
a valoración por médico infectólogo de la fiebre. Quien inició abordaje... bueno, es que ya estamos trabajando en eso. Por eso se les pidieron los criterios. Entonces, aquí la reunión de mañana es nada más para ubicar equipos, pues. Quien inició abordaje para síndrome febril solicitando marcadores séricos para VIH, los cuales se reportaron como negativos, marcadores tumorales, ninguno con alguna relevancia. Sin embargo, se agregó edema de miembros inferiores. El médico tratante de ese momento realizó una PCR para Ehrlichia chafensis, la cual resultó positiva, por lo que otorgó diagnóstico de infección por Ehrlichia chafensis y dio tratamiento con cefuroxima y acitromicina. Sin embargo, la paciente solo completó 3 días del esquema, ya que posteriormente acudió ya a un hospital de segundo nivel del ISSSTE, porque se agregó edema de miembros inferiores, el cual era de características progresivo y ascendente, así como náusea, vómito, tos productiva blanca, espumosa, emetizante, orina espumosa color marrón. El 11 de agosto de 2019, la paciente refiere a anuria y en el hospital donde la estaban viendo, en Pachuca, notan una elevación de la creatinina en donde su basal era de 0.7 miligramos por decilitro hasta 3 miligramos por decilitro. Sin embargo, se continúa deteriorando en el hospital de Pachuca, por lo que es candidata para tratamiento de sustitución renal con hemodiálisis. Aquí podemos observar una gráfica respecto al tiempo de los niveles séricos de creatinina en la paciente, en donde vemos un claro aumento de los niveles. En donde vemos esta disminución es porque le hicieron 5 sesiones de hemodiálisis y posteriormente fue referida a nuestro hospital para continuar su abordaje diagnóstico. A la exploración física en nuestro hospital encontramos a la paciente consciente con los siguientes signos vitales: temperatura de 37.6 grados centígrados, una tensión arterial de 150/90 mililitros de mercurio, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 29, saturando a 91% con oxígeno suplementario a través de puntas nasales a 3 litros por minuto. Encontramos a la paciente consciente, orientada, tranquila y cooperadora, pálida, bien hidratada, con actitud libremente escogida, en sedestación con discreto aumento de trabajo ventilatorio, en cuello sin adenopatías ni soplos, el tórax con precordio rítmico e hiperdinámico con desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, no frote pericárdico, respecto al área pulmonar con ausencia de ruidos respiratorios en ambas bases pulmonares, matidez a la percusión. Sin embargo, no se auscultaron sibilancias ni estertores. El abdomen se encontró globoso por distensión abdominal, sin datos de irritación peritoneal. Sin embargo, presentaba dolor difuso en marco cólico con edema de pared, así como edema de miembros pélvicos, 3 cruces, sin ningún otro fenómeno agregado. Bueno, hasta ahorita ¿existe alguna pregunta respecto al caso clínico? Sí, perdón, en la exploración física encontraron alguna lesión, porque me llama la atención que dieron un diagnóstico presuncional de una enfermedad de Lyme. En piel no mencionan nada en la exploración física, no sé si encontraron alguna lesión en piel. No, doctora, no se encontró ninguna lesión en piel. Una pregunta, ¿la PCR que hicieron para Ehrlichia en qué mes fue? Porque en el caso clínico está reportada, en el que nos mandaron escrito dice en junio, pero ahorita creo que vi otra fecha. Sí, se realizó en junio. ¿Y fue después de haber recibido el tratamiento con doxiciclina? Sí, doctor. Y una pregunta, ¿sabemos por qué, si eso lo corroboraron con anticuerpos IgG y IgM por 2 metodologías diferentes? No, doctor, eso solo fue por PCR.
Ok, y antes cuando le hicieron los anticuerpos de IgG y IgM para Lyme, los títulos de anticuerpos o por qué metodología fue el IgM que salió positivo. Estos no los traía la paciente, fueron reportados solamente en un resumen clínico que traía la paciente cuando llegó a nuestro hospital, doctor. Ok. No sé si a alguien de la audiencia les gustaría hacer un pequeño resumen de todo el cuadro clínico para ahora sí poder empezarlo a abordar de manera conjunta entre todos nosotros. ¿Alguien le gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ahorita se ha quedado del caso clínico como lo más importante que ustedes crean? Bueno, entonces resumiendo un poquito el caso clínico que que presenta ahorita nuestra compañera Elena, vamos a empezar que la paciente pues es una femenina de la cuarta década de la vida. Ella refiere no tener antecedentes personales patológicos de importancia. Algo relevante en la historia ginecobstétrica es que se encuentra en tratamiento para la fertilidad, sin embargo, pues no nos refiere con qué tratamiento se está manejando. Como antecedente importante, antes de iniciar todo el padecimiento actual, la paciente pues tuvo una caminata por matorrales sin referir algo más y pues el contacto con perros y con venados. Si ustedes creen que falta algún dato importante, que también estaría padre para hacer más dinámica la exposición, que participaran, está súper bien. La paciente inició de manera aguda su sintomatología. Empezó con mialgias, artralgias, astenia, dinamia, posteriormente se agregó la fiebre, dolor abdominal y disminución de la fuerza muscular. Recordando un poquito, en mayo y junio acudió al reumatólogo de manera particular por la persistencia de este dolor articular, que se acompañaba de las mialgias a nivel lumbar, con compromiso ya de las actividades de su vida cotidiana y astenia. Después se realizó un ego patológico, recordando que la primera vez que se le realizó este ego y que se encontró hematuria se relacionó con su menstruación, por lo tanto no se le dio seguimiento y pues se dejó avanzar esta hematuria. Posteriormente también se encuentra proteinuria, hay elevación de ácidos y de los únicos laboratorios, de los pocos que se tuvo, fue positivo para Ehrlichia chafensis. Como vimos... Aquí, perdón por interrumpir, pero aquí me gustaría que alguno de los R2 o R3 hiciera algún comentario respecto a la temporalidad, que es bastante pues relevante para el caso clínico. Sí, estaría muy Claro, bien. doctor. Usted puede elegir. Adal, Kenia, Max o Naya, ¿algún comentario que quieran hacer? Sí, o sea, bueno, creo que es importante respecto al diagnóstico que se encontró por PCR de Ehrlichia, o sea, en un paciente que se diagnostica por PCR positivo, lo que está claro es que él inició, bueno, la temporalidad fue en marzo la primera ocasión, de ahí evolucionó a mayo y hasta junio. Creo que fue un cuadro bastante
progresivo en meses, y aunque al inicio fue pues de manera súbita y pues el antecedente de los matorrales, de la caminata con matorrales, pues no queda muy claro que fuera algo asociado a algo infeccioso como Ehrlichia chafensis. ¿Alguien más algo que quiera comentar? También creo que dentro del abordaje de la hematuria, ahí pues si es una hematuria, si fue macroscópica o microscópica, pues creo que la manera de abordarla, como usted ya nos ha comentado, pues es evaluar el sedimento. También pues creo que nos abordaría algo y nos arrojaría algo más para el abordaje diagnóstico y pues no ahorrar varios estudios y pues sobre todo la clínica y pues todo el aspecto del paciente. Doctora, ¿puedo Sí. nada más hacer unas precisiones con este caso? Soy la doctora Mirilla Rodríguez. Aquí lo importante es de que si estamos viendo, la paciente inició aparentemente en mayo de 2019, en el cual se le hizo su ultrasonido, se le encontró la hematuria persistente desde esa ocasión. Después, en julio de 2019, le hacen reacciones febriles, y lo ve infectología en agosto de 2019. Me da la idea como que esta paciente fue manejada en salubridad, por lo que comentaban, ¿verdad? De su estado, donde ella es residente de Hidalgo. Y quisiera ya nada más que me nos precisaran cuándo tuvo contacto, porque nada más comentan que ingresó, tuvo ya contacto con el 20 de noviembre, pero a partir de qué fecha, precisamente para que nos permita dar una evolución del padecimiento que da la apariencia que es un problema no agudo, sino un problema crónico, y para precisar y de ahí ver qué estudios fueron útiles para el diagnóstico de esta paciente. ¿Sí nos podrían aclarar ese punto? Claro, doctora. La paciente. Perdón, nada más una aclaración. Tengo entendido que ahorita comentó la doctora que la hematuria fue en mayo, pero se comenta en el caso clínico que fue desde marzo. Pero marzo Yo del creo que yo les puedo 2019. ayudar. Marzo 2019 es la primera vez que presenta la hematuria, según el caso Sí. clínico. Sí, así es correcto. Yo creo que la confusión está más que nada en la fiebre. La paciente fue a la clínica, como comentaron, la clínica de Pachuca del ISSSTE. Ahí la ven con fiebre, le dan tratamiento como comentaron, no se llega a un diagnóstico, entonces la paciente decide acudir con un infectólogo a nivel particular. El infectólogo le manda a hacer estudios a un laboratorio del IMSS, que es el único que hace PCR para Ehrlichia chafensis. Le da tratamiento, aparentemente mejora y continúa con fiebre la paciente. Posterior a eso, la otra bacteria que comentaron sale positiva, regresa con el infectólogo del Seguro Social, le vuelve a dar tratamiento, la paciente ya continúa con fiebre a pesar de cumplir el tratamiento, que le dio tratamiento por 14 días para cada uno de los cuadros, y de ahí se solicita la interconsulta con nosotros por continuar con fiebre la paciente. La paciente, la SM17 que nos envían, paciente femenino con más de 6 meses de evolución con fiebre, de origen desconocido, con el antecedente de tratamiento por estas dos bacterias, y con falla renal aguda, y con hematuria. Entonces, al ingreso al hospital, al servicio de nefrología, ingresó como comentan las doctoras, con fiebre, con elevación de azuados, con antecedente de hemodiálisis, y con el ultrasonido que ellos mencionaron. Y entonces hasta ahí estaríamos el cuadro con ella. Entonces nos estaremos enfrentando ahí en donde tendríamos que diagnosticar qué pasa con la fiebre y qué pasa con la elevación de azuados. No sé si con eso quedaría un poquito más claro. Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Quería acentuar lo que había comentado hace un momento el doctor García, referente al inicio de los síntomas del abordaje. Sí, doctor, hola, doctor Flores, pero el doctor García, el infectólogo. Ya. Sí, respecto a la determinación de pruebas que tenemos hasta ahorita, tenemos 2 positivas al menos.
una por anticuerpos. En este momento desconocemos qué tipo de inmunoensayo se utilizó. Y en el segundo, en este caso, una PCR positiva. Pero particularmente hablando de los IgMs y las IgGs, vemos que están elevadas las IgMs y suena un poco raro debido a la presentación de la enfermedad por los meses de actividad, esperando que la IgM se haya elevado, al menos ya haya una seroconversión a IgG, pero seguimos viendo que hay una IgM para Borrelia y a pesar de eso se vuelve a hacer un estudio para una PCR y en este momento sale Ehrlichia. Entonces, podrían ser varias situaciones que estamos faltando por preguntar, como por ejemplo el antecedente de factores distractores o que sea un falso positivo o que estemos obviando alguna situación particular para esta paciente que prácticamente nos diría que es algo infeccioso, pero en realidad podría ser algo más. Así que la pregunta es, ¿en qué momento se determinaron lo que vendrá siendo las pruebas de los anticuerpos como tales? ¿Pasadas unos meses después del inicio de los síntomas? ¿O tenemos otra prueba al menos de IgM para determinar la actividad de la enfermedad? Ya que debido a que la PCR nada más nos confirma el antecedente de que estuvo presente una enfermedad, más no está relacionada con su actividad como tal. Los IgM e IgG de Borrelia se tuvieron en julio del 2019 y la paciente, recordando, inició sintomatología en marzo del 2019. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, julio, de 5 meses de diferencia desde que inició con la sintomatología. Ok, entonces, ¿hasta que hay alguna otra aportación o comentario que se quiera realizar? Ok, bueno, creo que no. Entonces, continuamos. Yo quería, hacer una pregunta agregada, perdón. Claro, adelante. Ya lo había hecho mi compañera Kenia sobre, respecto al examen general de orina, tenemos o en algún momento se va a presentar completo para que veamos el resto de características, sobre todo como hablaba Kenia del sedimento, etcétera, o en ese momento únicamente se clasifica como hematuria y no tenemos el resto de los resultados. Sí, posteriormente, no tenemos la imagen, pero se lo voy a comentar ahorita. El examen general de orina, se tomaron 5 en el mes, desde mayo hasta julio. Ahorita lo íbamos a comentar justamente. Okay. Lo único que se reporta en este examen general de orina es la hematuria microscópica, como bien habíamos comentado. Lo que comentaban ustedes, la paciente no cuenta con sedimento urinario, no había sedimento. Sí, la hematuria se reporta entonces por macroscópica. Microscópica. No. Microscópica, ok. Va. No cuenta con sedimento, había presencia de proteínas, había proteinuria y pues eso es todo lo que se reportaba en el examen general de orina, no había alguna otra alteración. Ok. Vale, gracias. Yo tengo otra pregunta. Durante su evolución no hubo cambios tampoco en la química sanguínea, en el perfil lipídico o algo que nos hiciera pensar también en alguna, o asociado a la misma presencia de la hematuria, a los cambios en las elevaciones de azuados también. No sé si tengan ese dato. Sí, de hecho, bueno, entonces me gustaría continuar la presentación para que ustedes igual puedan solicitar como los estudios y se los podamos ir presentando. Yo tengo una pregunta en cuanto a lo que sí ya está presentado de el edema. ¿Se conoce exactamente cuáles son las características clínicas del edema? Aparte de que son 3 cruces. Era un edema blando, no doloroso y progresivo y ascendente en miembros inferiores. Ok, gracias.
Bueno, entonces hasta ahorita, discúlpenme. Algo que consideramos importante y también nos gustaría su participación es conocer pues todos los medicamentos que la paciente estuvo manejando. Como hemos visto durante el caso clínico, fue manejada por varios médicos y pues recibió varios tratamientos. Estos son los medicamentos que estuvo tomando la paciente: levofloxacino, doxiciclina, cefixima, cefuroxima y posteriormente, ahorita pues vamos a mencionar la citromicina y de nueva cuenta la cefuroxima, solo para que lo tengan en cuenta. Solo como agregado, estos fueron los esquemas que se dejaron, sin embargo, el último esquema, que fue cefuroxima y acitromicina, solo completó 3 días. Bueno, ahora hasta aquí, ¿cuáles diagnósticos sindromáticos ustedes podrían integrar? Alexis, ¿nos puedes ayudar con los diagnósticos? Sí, Doc, pues tenemos un síndrome de hematuria proteinuria. Bueno, se presentó también con una elevación de la tensión arterial, entonces podría ser un síndrome nefrítico. ¿Solo Bien, yo? ¿qué más? Síndrome febril. Síndrome febril, síndrome doloroso articular, síndrome de hematoso, síndrome de hematuria. Ok, sí, perfecto. Justo igual nosotros integramos los siguientes síndromes. Entre los más importantes. Síndrome febril, síndrome de derrame pleural, un síndrome nefrítico. Bueno, de acuerdo a lo que llevamos hasta acá en el caso clínico, ¿qué diagnósticos nosológicos podrían integrar? Es como tal la fiebre de origen desconocido. Bien, ¿alguien más? Avi o Diana. Bueno, yo no estaría de acuerdo con el diagnóstico de la fiebre de origen desconocido en este contexto, al menos aún con el protocolo diagnóstico que se realiza hasta lo que hemos comentado en este momento, pues sería presuntivamente, digo, considerando que no tenemos las pruebas diagnósticas bien establecidas, pues una probable erliquiosis. Y pues dentro del cuadro clínico lo que para mí correspondería, bueno, lo único más bien que no correspondería sería el síndrome nefrítico y la hematuria. El resto de la clínica, la fiebre, las artralgias y la temporalidad, para mí sí corresponderían a ello. Y pues lo dejaría como un síndrome nefrítico en estudio. Me gustaría ver más de los paraclínicos para agregar algo más. Entonces, si entendimos bien, doctora, con lo que se ha presentado, usted ya integraría síndrome, bueno, una infección por Ehrlichia, una erliquiosis. Con eso explicaríamos la fiebre. O sea, presuntivamente, para mí correspondería parte de la clínica, pero no creo que es la explicación completa para el cuadro clínico que se nos está presentando, particularmente para el síndrome nefrítico. Ok. Y sí, y no, bueno, no estaría de acuerdo con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, solamente eso. Bueno, síganle. Bueno, solamente nosotros realizamos
los siguientes diagnósticos nosológicos principales: fiebre de origen desconocido, ya que es definida que se presenta en más de una ocasión durante más de 3 semanas sin diagnóstico, a pesar de una evaluación a lo largo de una semana. También integramos el otro diagnóstico, que fue deterioro rápidamente progresivo de la función renal, y por último una neuropatía periférica. Ahora sí me gustaría la participación, y sobre todo porque igual es algo que se había estado comentando previamente, ¿qué estudios de laboratorio o gabinete a ustedes les gustaría solicitar? Elena, yo creo que velo dirigiendo de acuerdo al nombre que tienen en su estado para que sea más rápido, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces, a ver, Axel, ¿qué estudio te gustaría solicitar? Hola, buenas tardes. Pues me gustaría solicitar a lo mejor complementar con anticuerpos antinucleares. Ok. ¿Pensando en qué? Podría pensar a lo mejor en nefritis lúpica. Ok, estos son... Ay, perdónenme. Vamos a ellos, permítanme un segundo. Ya. Axel, una pregunta, como ¿por qué pensar en nefritis lúpica? Bueno, pues lo asocié de manera rápida, como en una situación de mujer con daño renal rápidamente progresivo, y pues no sé si mi razonamiento haya sido el más correcto, pero ante una situación epidemiológica como pudiese ser por frecuencia. Bien, de acuerdo. Ok, bueno, y como pueden observar, ¿cómo se interpretarían estos resultados, Axel? Bueno, estarían negativos, ¿no? Ok. ¿Alguien más quisiera pedir? Yo. Sí, dígame, doctor. Una aseveración, miren. Cuando uno aborda una glomerulonefritis rápidamente progresiva, efectivamente, como dijo el doctor, mujer joven, 35 años, una causa que yo podría pensar es que sea nefropatía lúpica, pero no se aborda de esa forma como tal cuando tenemos un diagnóstico sindromático, sino como las dividiríamos, las de causa inmunológica y causa no inmunológica. ¿Qué estudio nos diría que es de causa inmunológica? Y así podemos dividir cuáles serían. Entonces, ¿quién me contestaría? C3. Exacto, complemento. O sea, antes de pedir anti-DNA, anti-SMIT, podríamos solicitar un complemento. Y entonces ese ya nos divide si es inmunológica o no inmunológica, y podemos eliminar desde el punto de vista nefrológico estas causas. Y como comentaron, o sea, para nosotros es muy importante un examen general de orina y ver la causa de la hematuria, o si tiene proteinuria, vemos la causa de la proteinuria. En este caso, lo que dijimos es falla renal aguda asociado a síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, el siguiente estudio
debería de ser complemento para dirigir el abordaje desde el punto de vista nefrológico. Entonces los dejo. Ok, entonces les vamos a mostrar el complemento. ¿Alguien de la audiencia pues podría interpretar estos resultados? ¿Está normal? Respecto al valor de referencia, podemos ver que está discretamente disminuido C3 en estos laboratorios. ¿Qué otro estudio les gustaría pedir o que quisieran saber? Una química sanguínea, un perfil de lípidos. Ok, entonces vamos con la química sanguínea. Aquí lo tenemos, doctor. ¿Qué hallazgo se encuentra? Tenemos como antecedente, recuerden que su basal era 0.7 de creatinina sérica. Y estos laboratorios fueron tomados el 12 de septiembre, o sea, cuando ella ya estaba en el hospital. Y recuerden que previamente a su llegada al centro médico, le habían realizado 5 sesiones de hemodiálisis en el hospital de Pachuca, de donde la transfirieron. Entonces, ¿qué nos podría decir de esto, doctor? Pues que está con datos de una enfermedad renal crónica, ¿no? Ya está en tratamiento sustitutivo, la función renal final. De cuentas, ya es de cronicidad. Doctor, ¿podemos definir enfermedad renal crónica, por favor? ¿Cuáles son los criterios de enfermedad renal crónica, doc? Acuérdense que, como comentaron los doctores, tienen que definir temporalidad, que es algo que han estado mencionando. Esta paciente tiene menos de 3 meses. Entonces, realmente no podríamos hacer diagnóstico de renal crónica. ¿Qué otro estudio requeriría, doctor, para decirme que pudiera tener enfermedad renal crónica si por temporabilidad no lo podemos definir en este momento? Un estudio de imagen también, doctor. Exacto, doctor. ¿Qué va a pedir usted? Pues podemos pedir un ultrasonido renal, por ejemplo, para buscar alteraciones ya de manera crónica. Ahí va el ultrasonido. Bueno, estas son las imágenes, pero el ultrasonido encuentra cambios inflamatorios crónicos renales bilaterales, papilas hipoicoicas prominentes con dilatación distal ureteral de 1.2 centímetros bilateral, así como líquido libre en hueco pélvico. Perdón, respecto a la temporalidad, es que, bueno, me queda duda y no sé si también al doctor le había... no tenemos alguna tablita en la que veamos con temporalidad un poquito más exacta. Perdón, pero es que en el caso que enviaron tampoco me queda muy claro la temporalidad y el seguimiento de los estudios de laboratorio. Bueno, porque en el caso no estaba. O sea, ándale, justamente eso, perdón. Justamente eso era lo que quería ver. Ya. Porque, ajá, en el contexto de que empezó en marzo, pero es que la creatinina basal es de marzo, ¿verdad? Ay, estoy muy confundida de esto. No tenemos una creatinina. Ok, ya, en eso me queda un poco más claro. Es que en la temporalidad que se describía en el caso, no, a mí tampoco me queda muy claro. Muy bien, nada más era eso. Ok, entonces continuamos. ¿Alguien que quisiera, pues, qué otro estudios podría solicitar? Yo tengo una duda. Comentaron que integraron síndrome de derrame pleural. No lo vi, bueno, no sé si no estaba en la exploración. Estaba en exploración física, doctora. Igual y pues digo, evaluar eso, sobre el abordaje del derrame pleural y desde un inicio la hematuria, pues evaluarla de manera macro, pues ya un sedimento para
ver si es una lesión a nivel de membrana y de ahí pues continuarlo. Y ya un ultrasonido, un estudio de imagen y pues ya yo creo que yo iniciaría igual como comentó mi compañero, estudios básicos como química sanguínea antes de pedir anticuerpos o algún otro, pues algo más complejo. Y creo que alguien comentó igual que quería ver una biometría hemática. Ok, entonces esta es la biometría hemática. La persona que lo solicitó solo tiene el nombre de iPhone. ¿Alguien podría decirnos los hallazgos? Bueno, en esta biometría hemática que se tomó el 13 de septiembre podemos ver que existe una hemoglobina de 8.6 gramos sobre decilitro, lo que nos da una anemia grado 2 por la OMS de tipo normocítica normocrómica, ya que el volumen corpuscular medio está en 86.7 y la hemoglobina corpuscular media en 28.7. Entonces, como bueno, algunas causas probables de una anemia grado 2 de una anemia normo-normo, perdón, justamente podría ser algo que ya tocamos hace unos instantes, como una enfermedad renal crónica o enfermedad sistémica crónica. Ok, entonces... Doctor, usted quería ver un estudio de imagen para que evaluara el derrame pleural, ¿verdad? En esta radiografía, ¿cuál es la? Esta radiografía no corresponde con la temporalidad. No tenemos tenemos una radiografía que no se logró encontrar en sistema, pero les puedo enseñar la tomografía. Esta es la tomografía en donde justamente vemos el derrame pleural bilateral, pero de predominio en el hemitórax derecho. Y en la ventana pulmonar, la verdad es que pues no se aprecian otros cambios importantes. Creo que sería importante llevar un orden en la descripción de los paraclínicos y en la descripción de las imágenes, debido a que en ese momento estábamos con un diagnóstico posible de una probable borrelia y ya después saltamos a anticuerpos. Sí, doctor, entonces, de acuerdo, ¿usted qué solicitaría? Pues simplemente si solicitaría un examen general de orina con el sedimento, si tienen alguna disposición de electrolitos urinarios, si lo tenemos disponible, o sea, más que nada para volver a lo que vendría siendo el examen general de orina, debido a que estaban sospechando un síndrome nefrítico en este caso. Pero el examen general de orina salió. Leucocitos ausentes, eritrocitos 26 a 36 por campo, eritrocitos dismórficos ausentes, cilindros ausentes, cristales ausentes, células pavimentosas ausentes, células de transición ausentes, células tubulares renales ausentes, redes mucoides ausentes, así como ausencia de bacterias y levaduras. Tenemos, bueno, el aspecto general de la orina es un color oscuro con densidad de 1.02. Tenemos un pH de 6, como mencionábamos, leucos negativos, nitritos negativos, proteínas negativas, glucosa negativa, cetonas negativas, bilirrubina negativa y urobilinógeno negativo. Bueno, ese ego fue un ego que se tomó antes de que llegara la paciente. Negativas y en el caso, ¿Perdón? Sí, veo que no. Dices proteínas negativas, en el caso previo ahí decía proteína. Dice proteinuria. ¿Tenía o no tenía? Lo que pasa es que la paciente estuvo se le hicieron muchísimos egos. Este ego que le leímos fue un ego que se tomó, pero en junio. Sin embargo,
Desafortunadamente no pudimos recuperar los segos del expediente, no estaba, el sistema no los permitía ver. No, más que nada solo nos interesaba los electrolitos urinarios para ver si podemos calcular el FENA, las características del sedimento, si tenemos, qué tipo de túbulos tenemos, cilindros, si tenemos cilindros serios, si tenemos cilindros asociados a una nefropatía como tal, de qué tipo de nefropatía podremos describir, si está afectado el riñón. Más que nada era para eso la pregunta, ya que estamos hablando del examen general de orina. Ok, entendido, doctor. No, el sedimento de orina no está reportado en las notas. A ver, Sin embargo, sí se tenía proteinuria. Bueno, es que yo quiero entender, la verdad es que para mí también hubiera sido un poquito tal vez más fácil de ver un seguimiento de los paraclínicos, sobre todo de los básicos, y cómo fue la lógica para el abordaje diagnóstico, por ejemplo, para saltar de un paciente con hematuria microscópica directamente a hacer la búsqueda de los niveles de complemento. O sea, digo, entiendo cómo pues, pero aquí creo que no lo hemos visto y es un poco confuso. Pero me imagino, y lo que entiendo es que en el contexto de un deterioro de la función renal con la hematuria y datos de una enfermedad sistémica, que pues parece que la infección inicial fue más bien como un distractor del diagnóstico principal, es donde se hizo la medición del complemento. Y secundario, digo, llevando como un seriado de los paraclínicos al nivel de complemento, lo que yo quisiera ver es más bien cuál fue el siguiente paso que dieron. Yo consideraría realización quizás de una biopsia renal en ese contexto, pero es que no sé, como que el orden me Creo que podríamos empezar en el distrae orden un poco. por medio de los diagnósticos Ajá. que acaba de presentar la doctora, por ejemplo, de fiebre de origen desconocido. ¿Podemos regresar a esa diapositiva, doctora? En esa parte del fiebre de origen desconocido, abordando primero, estamos ante una probable síndrome infeccioso. ¿Qué se hizo para descartar ese síndrome infeccioso como tal? Y luego podríamos ir desglosando cada apartado hasta llegar a lo que vendría siendo las características alteradas que nos están presentando, que en este caso es el examen general de orina, o más que nada una alteración a nivel renal. Y ahí yo creo que podríamos ir poco a poco avanzando y ir desglosando el caso clínico para no ir de un lado a otro, porque estamos yendo de alguna manera entre polo y polo. Entonces, yo sugiero que empecemos a abordar desde las causas que hicieron la sospecha diagnóstica de la fiebre de origen desconocido, primero como infecciosas, reumatológicas, misceláneas, y así sucesivamente, y así podemos ir describiendo el caso, y a su vez llegando a los posibles diagnósticos diferenciales. Claro, sí, doctor. Bueno, pues inicialmente aquí en el hospital se hizo abordaje para, se los voy a mostrar directamente ya en la diapositiva. Se le hizo primero un abordaje para fiebre de origen desconocida, en donde se solicitó hemocultivo, estudio coprológico, ego, serología para TORCH, riquecias, hepatitis, VIH, sífilis y perfil de lupus. Posteriormente, respecto al derrame, como habían considerado que los hemocultivos salieron negativos. El estudio coprológico salió normal. En el ego lo único que destacaba eran los eritrocitos. La serología de TORCH salió negativa. Para el riquezia fueron los valores que les presentamos previamente. El hepatitis viral. El hepatitis viral de igual salió negativo. El complemento, igual ya lo otorgaron. En el caso de la hepatitis, disculpe doctora, ¿cómo fue la determinación? ¿Fue por carga viral? ¿Fue por ELISA? Para la determinación, porque es importante esto, porque estaban presentando unas pruebas inmunológicas, en este caso IgG, para lo que vendría siendo, si recordamos, la borrelia.
Y en este caso estábamos sospechando un falso positivo debido a la falta de seroconversión. Y además de la falta de la seroconversión, tenemos que igual dentro del diagnóstico de los posibles falsos positivos se encuentra la sífilis. Y vemos que igual en B ya le hicieron la solicitud de la sífilis. ¿Qué pruebas también le solicitaron para la sífilis? El treponemas se diagnosticó, bueno, fueron anticuerpos antitreponema pálido, los cuales se reportó como 0.06, los reportaron como no reactivos, igual en septiembre. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. También se considera que igual que no haya sido convertido la serología para Rickettsia, pues igual podría haber sido un falso positivo que pues se puede deber tanto a otras infecciones que sí se descartaron como tuberculosis, que también fue se le hizo toma de VAR, la cual las 3 tomas salieron negativas, pero también puede salir un falso positivo para enfermedades autoinmunes. Sí, en este caso yo hubiera realizado o solicitado nuevamente una prueba para la Borrelia al menos, o al menos para lo que vendría siendo la Ehrlichia, que les había salido por una PCR para ver si tenían qué tipo de inmunoglobulinas reportaban y si tenían seroconversión, al menos que tengan 2 pruebas, porque bajo los algoritmos de estos tipos de enfermedades nos solicitan que al menos tengamos 2 tipos de pruebas y para empezar, dividirnos ahí y empezar como que a abordar de las causas posibles de todas las enfermedades que me dan seropositividad para esta, en el caso que fuera un marcador positivo, debido a que tenemos a una paciente que es mujer en edad reproductiva, que es donde parten todas las enfermedades reumatológicas también, o también otras enfermedades infecciosas que nos darían positividad para estos casos. Entonces ya podremos empezar a hacer lo que vendrá siendo el enlace entre las enfermedades como tales infecciosas, inmunológicas, y ya podremos seguir desglosando poco a poco a partir de allí. Exacto, justamente se realizó primero ese abordaje para FOD y posteriormente se inició el abordaje para enfermedades autoinmunes, aunque como recordemos ya se había hecho abordaje previamente para eso, el cual no había arrojado nada. Entonces les voy a presentar los estudios que se le realizaron a la paciente. Okay. Entonces, aquí tenemos la biometría hemática, como habíamos dicho, una anemia grado 2 por la OMS. En la química sanguínea destaca la elevación de creatinina, lo que nos da una tasa de filtración glomerular calculado por CKD-EPI de 5 mililitros minuto por un 1.73 metros de superficie corporal. Respecto al examen, a los electrolitos, tenemos una hiponatremia leve isotónica con que, bueno, causas probables puede ser un artefacto laboratorial por hiperlipidemia o una hiperproteinemia. Sin embargo, la paciente no tenía hiperproteinemia. La osmolaridad sérica calculada fue de 286, lo cual es una osmolaridad sérica normal. También se presenta trastorno de hipermagnesemia, que puede ser secundario en una insuficiencia renal, lo cual concuerda con la historia de la paciente. El fósforo lo encontramos en el límite superior del valor normal y también puede ser una causa la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Respecto a las pruebas de función hepática, tenemos que la GGT se encuentra elevada, la cual puede ser secundario a enfermedades hepáticas. Sin embargo, ella no, o sea, nuestra sospecha diagnóstica no va hacia una enfermedad hepática, pero también se puede elevar con el uso de algunos fármacos. Y recordemos que ella tuvo varios esquemas antibióticos. Podemos ver que hay una hipoalbuminemia, donde el valor de referencia es de 3.2 a 4.8 y ella presenta 3 gramos sobre decilitro, así como proteínas totales disminuidas, donde ella tiene 4.5 gramos por decilitro, en donde el valor de referencia normal es de 6 a 8, y bueno, también causas probables de esta disminución de las proteínas y también de hipoalbuminemia, pues pueden ser enfermedades inflamatorias crónicas, o incluso, bueno, un síndrome nefrótico, pero la paciente pues no cumplía criterios. Bueno, respecto a los exámenes de coagulación, la verdad es que están sin alteraciones. En el perfil de lípidos tenemos colesterol
bien, triglicéridos elevados, HDL por debajo y LDL bien. Respecto a marcadores de inflamación, tenemos que la procalcitonina se encuentra elevada, la velocidad de eritrosedimentación de igual manera se encuentra elevada y también la proteína C reactiva. Este es el examen que se solicitó para el coprológico, lo cual pues no hay ninguna alteración de importancia. Estos son los resultados del hemocultivo, los cuales se encuentran sin desarrollo. Respecto al perfil tiroideo se encuentra normal. Las pruebas de complemento tenemos que C3 está discretamente disminuida. Y por el perfil de lupus que se realizó, pues también sale negativo. Se le tomó ANCAS, los cuales están negativos ambos, PR3 y antimieloperoxidasa negativos. Este es el perfil, bueno, virus de hepatitis C y virus de hepatitis B, antígeno de superficie, los cuales están no reactivos. Anticuerpos para anti-VIH y sífilis tenemos no reactivos. El TORCH, lo único que destaca o que podemos encontrar de relevancia o por interpretar es que pues tuvo una infección pasada por Epstein-Barr, herpes simple y pues rubiola, o podría ser secundaria esa positividad de rubiola a la vacuna. Y estos son los resultados que les presentamos hace rato, son los que ella trajo, estos ya no se repitieron, son los que ella trajo. Esta es la tomografía que ya vimos, donde destaca el derrame pleural bilateral de predominio en hemitórax derecha. Y el ultrasonido que ya lo mostramos. Bueno, entonces aquí respecto, se consideró, bueno, nefrología la cataloga como un síndrome de deterioro rápidamente progresivo de la función renal y un síndrome febril probablemente secundario a Ehrlichia. También el deterioro rápidamente progresivo de la enfermedad renal puede ser bajo el contexto de una enfermedad inmunológica por el cuadro clínico que presenta. Pero, ¿perdón? O sea, siento que hago yo, o sea, bueno, no específicamente yo, sino pertenezco al tipo de personas que hacen cualquier cosa. ¿Creo que alguien tiene prendido el micrófono? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, llama la atención que el deterioro de la función renal también sobrevino posterior a la administración de múltiples antibióticos, igual recordando que una de las causas podría ser una nefritis intersticial asociada a fármacos y AINES, o bueno, de los antibióticos y AINES, por lo que se solicitó esta nueva serología y bueno, posteriormente infectología sugiere tomar muestras del derrame pleural, sin embargo fue valorada por el servicio de neumología, quien comenta que el derrame pleural no es abundante, que existe mayor riesgo de punción que el beneficio que nos pudiera otorgar. Infectología otorga el siguiente esquema de tratamientos: ciprofloxacino, clindamicina. Sin embargo, la paciente, se tomó una biopsia. Perdónenme, aquí. Bueno, igual la diapositiva pasada era para puntualizar los diagnósticos por laboratorio, pero creo que ya los mencioné. Y bueno, se le tomó una biopsia, la cual reporta esta es una tinción de metamina de Jones, en donde podemos ver que la membrana basal glomerular está teñida de negro, que es esta. Podemos ver que hay ruptura de la cápsula de Bowman, así como aumento de
la matriz extracapilar, que es todo esto que vemos aquí es el aumento de la matriz extracapilar, y necrosis fibrinoide, que la necrosis fibrinoide se puede ver en la biopsia con con este color rojo rosa intenso. Respecto a la inmunofluorescencia que se le hizo, fue un estudio de inmunofluorescencia directo, se observó negatividad para todos los inmunoreactantes, lo que sugiere una vasculitis de vasos pequeños y por lo tanto las conclusiones de la biopsia fueron una glomerulonefritis extracapilar, una nefritis tubulointersticial con eosinófilos, necrosis fibrinoide y una inmunofluorescencia negativa. Con estos resultados, ¿alguien podría hacer diagnósticos diferenciales? ¿O le gustaría participar? Bueno, entonces tenemos que dentro de los diagnósticos diferenciales para estos hallazgos son los siguientes. Debido a la rápida progresión del deterioro de la función renal, podemos hacer algunos diagnósticos diferenciales. Uno de ellos es el síndrome de Goodpasture, en donde, es la glomerulonefritis mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Una de las características va a ser la glomerulonefritis y la hemoptisis, ya que daña también a nivel pulmonar. Va a haber presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular en la sangre o a nivel renal. La inmunofluorescencia de IgG va a ser lineal en semilunas y con atrofia tubular. Otro de los diagnósticos diferenciales que tomamos en cuenta fue la poliangitis granulomatosa, en donde va a haber una inflamación oral o nasal. Vamos a encontrar nódulos, infiltrado pulmonar, que va a ser fijo, cavitaciones, hematuria y una biopsia con infiltrado granulomatoso. La característica principal que vamos a observar va a ser los granulomas necrosantes. Otra de ellas va a ser la nefropatía mediada por inmunocomplejo, IgA. Se presenta con proteinuria, hematuria microscópica e hipertensión y frecuentemente afecta a nivel digestivo. Los depósitos predominantes, como su nombre lo dice, va a ser la inmunoglobulina A mesangial. Otro de ellos es la nefropatía mediada por inmunocomplejos postinfecciosa, frecuentemente relacionada con aureus, y va a haber fijación de anticuerpos anti-C3 glomerular asociado a depósitos de IgG. Y por último, lo que nosotros incluimos aquí en esta tablita de diagnósticos diferenciales es la poliangitis granulomatosa eosinofílica. Pues la paciente no presentaba asma, esta se presenta con asma, rinitis, sinusitis, infiltrados pulmonares, una neuropatía periférica, lesiones cutáneas, cardíacas, renales y puede haber afección digestiva. Se presenta con infiltración tisular de eosinófilos en la pared de vasos sanguíneos y presencia de granulomas peri o extravasculares. Otro diagnóstico diferencial que podría hacer es la glomerulonefritis pauciinmune. Sin embargo, no lo incluimos en esta gráfica, en esta tabla, porque como veremos fue el diagnóstico final con el que dejamos a la paciente. La paciente posteriormente pasó a manejo en conjunto con el servicio, entre el servicio de nefrología y medicina interna, porque continuó con fiebre y diarrea, en donde, ya los mostramos, pero se solicitó el perfil inmunológico y de vasculitis, los cuales ya los vimos. Continuaron las sesiones de hemodiálisis y se inició tratamiento con bolos de metilprednisolona. El tratamiento instaurado fue esquema de inducción a la remisión con rituximab 500 miligramos, así como pulsos de esteroides y meropenem, debido a que no había tenido respuesta con el tratamiento instaurado por el servicio de infectología. Los diagnósticos finales fue una vasculitis pauciinmune limitada a riñón y glomerulonefritis pauciinmune con ANCAs negativas, enfermedad renal crónica CADIGAS 5 en terapia de sustitución renal secundario a esto. La evolución de la paciente fue continua con gonalgia bilateral de manera intermitente, que se asoció a edema de miembros inferiores. Sin embargo, los arcos de movilidad se preservaban. En octubre del 2019 se decide suspender el rituximab debido a que no había detenido la progresión de la enfermedad y falla terapéutica.
Como discusión de caso clínico, tenemos que las vasculitis son un grupo de entidades clínicas que se caracterizan por inflamación vascular, así como daño orgánico y manifestaciones clínicas generalizadas asociadas. La glomerulonefritis paucoinmune representa hasta el 80% de los casos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como vemos, es un porcentaje bastante importante y se caracteriza por ausencia casi completa de inmunoglobulinas por estudio de inmunofluorescencia, y hasta el 90% de estas se relaciona con poliangitis microscópica ANCAS positivas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, malestar general, anorexia, pérdida de peso, mialgias y artralgias, donde se puede encontrar asociada la presencia de ANCAS y a estas una mayor incidencia de manifestaciones extrarrenales. Sin embargo, las características que presentamos en nuestra paciente coinciden con lo reportado por Min, Chen y colaboradores en 2007, en donde estudiaron durante 10 años de manera retrospectiva casos de 85 pacientes diagnosticados con glomerulonefritis paucoinmune en un centro hospitalario de China, donde encontraron que 28 de estos pacientes, o sea el 32%, presentaban negatividad para ANCAS. Y en este subgrupo, la media de edad fue de 39 años con una desviación estándar de 17, en comparación con los ANCAS positivas, que tuvieron una media de edad de 57.6 con una desviación estándar de 14. La proteinura y el síndrome nefrótico fue significativamente mayor en aquellos con ANCAS negativos. Sin embargo, en nuestra paciente no presentaba esa característica. Una característica que sí fue similar a la de nuestra paciente fue que los ANCAS negativos se asociaban con menor prevalencia de manifestaciones extrarrenales en comparación con los ANCAS positivos. Y también se presenta en este estudio la respuesta al tratamiento, en donde vemos que aquellos pacientes con glomerulonefritis paucoinmune ANCAS positivos respondían en un 70%. Sin embargo, en los pacientes con ANCAS negativos respondieron solo un 30%. Y esto los autores lo asocian a que en los cambios histológicos había mayor porcentaje de glomérulos conservados en aquellos pacientes con ANCAS positivos. Entonces lo correlacionan a que el curso de las glomerulonefritis paucoinmune ANCAS negativas pudieran ser más agresivas en su curso. Como revisión del tema, mi compañera Mari va a presentar vasculitis paucoinmune. Bueno, iniciando vamos a ver un poco general qué son las vasculitis. Recordando un poquito, pues va a ser una inflamación de vaso, a grosso modo, en donde vamos a tener 3 clasificaciones. Esto va a depender del calibre del vaso al que estén afectando. Uno de ellos es pues los vasos de grande calibre, como por ejemplo la aorta y sus ramas principales. Si nosotros tenemos un paciente menor de 50 años, con una vasculitis de vasos grandes, lo principal va a ser pensar en una arteritis de células gigantes. Si tenemos un paciente menor de 50 años, una arteritis de Takayasu. Sin embargo, pues hay que recordar que no son reglas fijas. Los de pequeños o medianos vasos son las otras 2 clasificaciones. De medianos vasos podemos encontrar la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Nosotros nos vamos a enfocar en la vasculitis de pequeños vasos, en donde se encuentran afectados pues capilares, arteriolas, vénulas, y pues esta se va a dividir en 2. Nosotros nos vamos a enfocar en la que ya mencionó hace rato la doctora Elena, en donde encontramos ANCAS, es una vasculitis paucoinmune. Esta se va a dividir en 3 categorías: una poliangitis microscópica, en donde no va a haber asma ni va a haber granulomas; la enfermedad de Wegener, que es una poliangitis granulomatosa, en donde va a haber granulomas, pero no va a haber asma; y una enfermedad de Church-Strauss, en donde, es una poliangitis granulomatosa eosinofílica, va a haber eosinofilia, asma y granulomas. Ahora, esta, pues, como ya mencioné, son los anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos circulantes. Se va a dividir en 3: la poliangitis con granulomatosis, que ya mencionamos, que es el de Wegener, poliangitis microscópica, y la del síndrome de Church-Strauss. Algo importante aquí es que va a afectar tanto a monocitos como a neutrófilos.
Va a afectar los pequeños vasos, es una vasculitis necrotizante, en donde se afecta principalmente dos cosas, la mieloperoxidasa y la proteinasa 3. Este va a afectar principalmente a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel nervioso periférico. Bueno, ahora, como ya vimos, nuestra paciente del caso clínico, pues tenía ANCAS negativos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es lo menos frecuente, ya que casi siempre se encuentran positivos. En la granulomatosis con polyangiitis, el 90% de los pacientes tienen ANCAS positivos y de estos, el 90% va a estar relacionado con ANCAS afectando a la proteinasa 3. En la polyangiitis microscópica, de igual forma, 90% de los pacientes llegan a tener los positivos, con un 90% afectando a los ANCAS de antimieloperoxidasa. La granulomatosis eosinofílica con polyangiitis, que es el de Church-Strauss, va a estar 50% ANCAS positivos, principalmente antimieloperoxidasa. Vamos a encontrar glomerulonefritis, hemorragia alveolar, daño neurológico y menos frecuente a nivel cardíaco y a nivel pulmonar cuando tienen ANCAS negativos. Y hay otro tipo de vasculitis en la que solo se va a encontrar afectado el riñón. Los ANCAS positivos generalmente son 75% y de estos un 80% es antimieloperoxidasa. Tomando en cuenta que la paciente hizo una glomerulonefritis pauciinmune rápidamente progresiva, las vasculitis que más asocian a es la polyangiitis microscópica, seguida de la granulomatosis con polyangiitis. Ahora, algunas características de estas. La polyangiitis microscópica no presenta granulomas ni asma. Es una vasculitis necrotizante con depósitos inmunes, ya sea pocos o ausentes. Va a haber una afección mínima a capilares pulmonares. La polyangiitis granulomatosa de igual forma tiene granulomas necrotizantes. No, la otra no tiene granulomas necrotizantes, solo es una vasculitis necrotizante. Va a haber inflamación oral o nasal, nódulos, infiltrado pulmonar fijo, va a haber cavitaciones, hematuria y generalmente en la biopsia vamos a encontrar infiltrados granulomatosos. La última es la polyangiitis granulomatosa eosinofílica, en donde vamos a encontrar infiltración tisular de eosinófilos en la pared de los vasos sanguíneos, a diferencia de las otras dos. Va a haber presencia de granulomas, ya sea peri o extravasculares. Generalmente se va a presentar con asma, rinitis, sinusitis, infiltrados pulmonares, va a presentar neuropatía periférica, lesiones cutáneas, cardíacas, renales y digestivas. Ahora, tomando en cuenta que la vasculitis, las manifestaciones van a depender de qué vasos sean los afectados, podemos encontrar una diversidad amplia de signos y síntomas. De los principales, pues va a ser el dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, vamos a encontrar púrpura cutánea, nódulos, petequias, vesículas hemorrágicas, dolor facial, sinusitis hemorrágica y perforación septal si ya hay necrosis, hematuria, proteinuria y falla renal, que fue lo que presentó nuestro paciente, hemoptisis, nódulos infiltrados pulmonares, mialgias y artralgias, la neuropatía periférica, principalmente neuropatía, neuritis múltiple, y va a haber afección de las enzimas pancreáticas y musculares, encontrándolas elevadas. Ahora, la causa más común de la glomerulonefritis rápidamente progresiva en pacientes mayores de 60 años es la glomerulonefritis pauciinmune, asociada pues, a los anticuerpos de mieloperoxidasa y proteinasa 3. ANCA, P-ANCA y C-ANCA, que pues la P es periférico y el C es de citoplasma. Como es una enfermedad inflamatoria sistémica, vamos a encontrar datos que no van a ser específicos de algo, como la fiebre, anorexia, pérdida de peso, mialgias y artralgias, que es como generalmente se presenta de manera inicial en los pacientes. Ahora, en México, la principal vasculitis pauciinmune que encontramos es la polyangiitis microscópica, encontrando 8 casos por millón de habitantes.
seguida de la granulomatosis con polyangiitis, que son 3 casos por millón de habitantes, y por último el síndrome de Sturge-Strauss. La glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo pauciinmune se va a iniciar por una afección a nivel de los neutrófilos, en donde se van a afectar la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa. Primero van a aumentar los factores inflamatorios, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 18, activando esta, bueno, se los voy a enseñar. En este esquemita tenemos un neutrófilo no estimulado en la parte derecha de la presentación. Posteriormente va a haber una estimulación por las citocinas que les comentaba previamente. Va a haber una activación de los neutrófilos con la unión de los antígenos ANCA hacia la pared del endotelio, y va a haber activación de la vía alterna del complemento con aumento de inflamación de la vía C5A, y posteriormente podemos encontrar apoptosis y necrosis celular. Esto pues va a afectar y va a aumentar especies reactivas de oxígeno, va a aumentar enzimas líticas como la elastasa, y va a haber liberación de trampas extracelulares de neutrófilos. Algo que se ha relacionado es que cuando se afecta la proteinasa 3, va a haber inflamación granulomatosa, mayor daño renal, extrarrenal, y mayor tasa de recaídas. Sin embargo, cuando se afecta la mieloperoxidasa va a estar más limitada al riñón, pero va a tener un peor pronóstico a este nivel, a nivel renal. Algunos factores ambientales que se han relacionado son los factores microbianos con inicio de respuesta autoinmunitaria y mimetismo con antígenos del mismo hospedero. Ahora, el cuadro clínico. Como fase temprana tenemos la prevasculitis, que es la afección sistémica e inespecífica que les comentaba. Puede haber síntomas de atopia, dermatitis en los primeros años del curso de la enfermedad, y posteriormente agregarse asma y rinitis alérgica de difícil control. Esto pues en el síndrome de Sturge-Strauss. Y la fase intermedia o fase vasculítica hay daño a pequeñas arterias, vénulas y capilares, además de granulomas vasculares y extravasculares. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y 78-90% de los pacientes tienen fiebre, pérdida de peso, astenia y adinamia. El resto de las manifestaciones clínicas van a depender pues de la extensión y los sitios de lesión vascular. Depende de qué vasos estén afectados principalmente, y extravascular. Ahora, en el síndrome de Sturge-Strauss, 50-90% de los pacientes van a tener asma de difícil control, 50-60% infiltrados eosinofílicos, con hay reporte de casos de incluso de 8% de pacientes que llegaron a presentar hasta tromboembolismo pulmonar. 75% de los pacientes presentan la neuropatía periférica, principalmente mononeuritis múltiple. Esta puede llegar a ser incapacitante. 25-36% pericarditis, 67% van a presentar cambios en el electrocardiograma con afección de la onda T, 32-50% miocarditis e insuficiencia cardíaca. Ahora, va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, incluso del 50% en un periodo de semanas hasta 3 meses, recordando que la paciente inició a elevar creatinina desde el junio hasta septiembre, que fue cuando llegó con nosotros. Hematuria microscópica o macroscópica, proteinuria en rango no nefrótico. El 60% de estos pacientes van a necesitar terapia de sustitución renal. Bueno, como diagnóstico, tenemos la proteinuria mayor de 1 gramo al día, la hematuria glomerular, que es con eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocitarios. El FeNA va a estar menos de 1% y no va a haber existencia de depresión de volumen, orientando pues a una causa glomerular. La inmunofluorescencia es la prueba más sensitiva, con mayor sensibilidad, y la ELISA con mayor especificidad. Los títulos de ANCA generalmente se relacionan con granulomatosis con polyangiitis en el 75% y en menor proporción con la granulomatosis eosinofílica. Los títulos de PANCA se asocian más con vasculitis limitada al riñón y menos frecuente con la granulomatosis con polyangiitis. Hay que conocer que el 10 al 20% de los pacientes no van a tener
estos ANCAS. Entonces, pues como esta paciente que no tuvo los ANCAS positivos, sin embargo, pues tiene una vasculitis pauciinmune con ANCAS negativos. Y esto pues nos podría sesgar un poquito del diagnóstico. Estas son las inmunofluorescencias. Del lado derecho podemos ver los CANCAS, que son los citoplasmáticos. Generalmente se van a dirigir estos CANCA contra la proteinasa 3. Y la mayoría de los pacientes, como ya mencioné, presentan granulomatosis con poliangeitis. Del lado izquierdo observamos que está más a nivel perinuclear, que es el PANCA, y en el citoplasma pues no va a estar reactivo. Los PANCA se asocian más a afección de la mieloperoxidasa. Sin embargo, pues que un PANCA no puede estar descartado solamente con esta tinción. Ahora, las características generales de una biopsia van a ser la necrosis capilar, la proliferación extracapilar, los infiltrados periglomerulares e intersticiales, una arteritis necrotizante y la ausencia o escasez de los inmunocomplejos, que sería otra de las causas de las vasculitis de vasos pequeños. Es importante hacer la biopsia para hacer el diagnóstico definitivo y definir el pronóstico de nuestro paciente. Bueno, el tratamiento, existen 5 categorías definidas por un grupo de estudio europeo de vasculitis, en donde encontramos enfermedad localizada, enfermedad sistémica temprana, excepto cuando es afección solamente renal, enfermedad generalizada o con amenaza orgánica, con una creatinina menor de 5.7, enfermedad con afección renal grave y enfermedad resistente. Hay varios pasos para dar el tratamiento. Uno de ellos es la inducción de la remisión en la vasculitis pues, asociada con ANCA. Y la mayoría de los pacientes van a responder con prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo día, más ciclofosfamida en pulsos endovenosos de 15 miligramos por kilo, cada 2 a 3 semanas. Posteriormente se van a hacer de manera mensual hasta conseguir la remisión con un mínimo de 6 pulsos. Y se va a continuar con prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo día por 4 semanas, disminuyéndola posteriormente de manera progresiva. Es importante mencionar que se va a tratar se va a poner más hincapié cuando haya una nueva aparición que ponga en peligro órganos vitales o amenace la vida. Aquí se va a recomendar el uso de combinación de glucocorticoides y ciclofosfamida o rituximab. Cuando no amenace la vida y la función de algunos órganos vitales, se recomienda el tratamiento con la combinación de glucocorticoides y metotrexate o micofenolato. Y eso es todo de nuestra parte. Chivo. Hay que abrir la sala al revés. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que quisieran comentar respecto al tema o al caso. Doctor Flores Garnica. Ay, me salgo. Hola, no sé si me escuchen. Sí, he escuchado. Pues a mí nada más me gustaría decir que creo que hay que aprovechar estas sesiones de casos clínicos conjuntos para sacarle el mayor provecho, tanto en el árbol diagnóstico como para ver casos interesantes que probablemente no veamos en uno u otro hospital necesariamente. Y es una gran oportunidad la que se nos está presentando de poder hacer este tipo de sesiones. Muy bien, totalmente de acuerdo, doctor, que es súper importante, es una gran oportunidad que tenemos para
poder crecer en el... Muchas gracias a todos por sus participaciones y aportaciones al caso clínico. Solamente igual me gustaría puntualizar porque, bueno, creo que nadie le despertó la duda, pero como lo presentaba mi compañera, el tratamiento de primera línea es bolos de metilprednisolona con ciclofosfamida. Sin embargo, en el caso de esta paciente no se le dio la ciclofosfamida porque, si recuerdan, se encontraba bajo tratamiento de fertilidad. Entonces, por eso no se le otorgó el tratamiento de primera línea. No sé si se alcanzó a escuchar lo que comenté. No, Luis. No, doctor, no se escuchó. Perdón. Bueno, comentaba que sí estoy de acuerdo con el doctor García, que es una oportunidad muy buena la que tenemos para conocer diferentes aspectos del abordaje del paciente de la medicina interna en dos diferentes hospitales, en el contexto de dos diferentes hospitales. Entonces, es muy bueno y muy enriquecedor el abordaje, tanto de diagnóstico como en los ejercicios que podamos hacer de los casos clínicos. Y pues, la verdad es que muy agradecido por por el tiempo que se tomaron para unirse a este caso. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de vernos a fin de mes para la sesión magistral y para el próximo mes, el próximo caso clínico. No sé si alguien más quiera comentar algo, y si no, pues para ya despedirnos. Muchas gracias a todos. Soy la doctora Maricela Escarela. Como ya comentó tanto el doctor García como el doctor Montiel, es una oportunidad para hacer un intercambio en el que todos los vamos a salir enriquecidos, ¿no? Sobre todo va a ser en beneficio del médico residente. Brindamos todo lo que nos toca de parte del centro médico, y también es bienvenido todo lo del Fernando Quirós, que yo creo que en el intercambio va a ser muy beneficioso y va a ser un éxito seguramente para trabajar en conjunto. Gracias, doctor García, por la invitación y por trabajar en conjunto. Al contrario, doctora, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues que pasen buena noche. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Igualmente. Buenas noches.